Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy nos encontramos con la primera revisión de la unidad de aprendizaje referida al cuerpo. La idea es poder ir subiendo los videos con las clases de forma semanal a las distintas plataformas para la visualización por parte de ustedes. Además, les pido que puedan revisar su plataforma de Cibeduc MD para completar las actividades que he seleccionado y el material de lectura que les ayudará a argumentar los ensayos que contempla esta asignatura. Bien, sin más que decir entonces, vamos a revisar algunos conceptos referentes al cuerpo a cargo de quien les habla, Roberto Nieto, terapeuta ocupacional. Bien, seguimos entonces con lo que es la revisión de los resultados de aprendizaje, que es muy importante para situarnos desde el punto de vista pedagógico. Por lo tanto, vamos a leerlos para ver de qué viene esta unidad de aprendizaje. La primera tiene que ver con valorar y comprender la corporalidad como un elemento central en la intervención de terapia ocupacional. Comprender los fundamentos desde distintas disciplinas para una conceptualización del cuerpo y reflexionar sobre su utilidad en el desempeño profesional del terapeuta ocupacional. Para poder desarrollar de manera más ordenada el propósito de este curso, los he separado los resultados de aprendizaje en tres objetivos que serán desarrollados a lo largo de la unidad. Podría decir que el primero es de dominio exclusivo de ustedes, los estudiantes, ya que está referido al valorar. En este punto no quiero generar una imagen preconcebida o una idea que interfiera de forma importante en sus ideas que tienen que ver con las vivencias en torno al cuerpo, ya que es un material interesante que tiene que ver con el análisis de las diferentes representaciones sociales que ustedes tienen y que vamos a ir revisando a lo largo de las clases. Para el segundo objetivo, quiere decir que tendrán que identificar conceptos desde distintas disciplinas, para lo cual lo vamos a conversar en esta y las clases siguientes. Finalmente, es importante asociarlo a nuestra disciplina a través del reflexionar sobre la utilidad del cuerpo en terapia ocupacional. Esto es lo que se sugiere que puedan desarrollar en sus ensayos referentes a la unidad del cuerpo. Bien, hemos comentado entonces los tres objetivos a desarrollar en esta unidad y ahora nos vamos a quedar con uno de ellos que tiene que ver con que el estudiante logre identificar fundamentos conceptuales del cuerpo desde distintas disciplinas. A modo de introducción, podemos observar estas tres imágenes. Todas salen en un contexto temporal y espacial diferentes. Las formas de mostrar o presentar el cuerpo al mundo en los tres casos son distintas. Aunque son distintas, podríamos decir que todas tienen en común un cuerpo. Así como en las imágenes, todos tenemos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una definición propia para el mismo. ¿Qué es el cuerpo para mí? ¿Qué era el cuerpo para las tribus Selknam? ¿Qué es el cuerpo para los usuarios en terapia ocupacional? Y finalmente, ¿qué es lo que es el cuerpo en la actualidad cuando nosotros miramos esa imagen de la persona tomándose una selfie? Con respecto al cuerpo, si queremos saber qué es lo que nos dice el léxico general, podemos acercarnos a una definición de diccionario. Para esto hemos introducido el término cuerpo en el diccionario online de la RAE. Solo para mirar qué es lo que nos dice, es interesante observar que tiene muchas entradas. He encontrado 23 entradas o definiciones con respecto al cuerpo. No es el objetivo de la clase revisar todas estas definiciones, pero vamos a hacer mención de algunas. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Más abajo, conjunto de cosas que se dicen en la obra escrita o el libro, con excepción de los índices y preliminares. Vamos viendo también colección auténtica de leyes civiles o canónicas, grandor o tamaño. Esta es interesante, la número 12, en los líquidos, espesura o densidad. Un conjunto también en la número 14 de personas que forman un pueblo, una república, una comunidad o una asociación. Podemos seguir observando más definiciones en torno a la definición de cuerpo. No las vamos a revisar todas por temas de tiempo, pero lo que sí es importante es que podamos observar que el cuerpo puede ser observado desde diferentes aristas. Aquí observamos arquitectura, geometría, matemáticas
y si tuviésemos la oportunidad de hacer un resumen general, podríamos decir que es aquello que tiene una extensión limitada según lo que hemos observado. Define también un cuerpo como un sistema de órganos, de partes o de personas, y también algunas definiciones que hablan con respecto a la densidad o volumen. Por ejemplo, volumen de libros, partes de los libros, partes de un ensayo o la espesura de los líquidos. Si bien es importante mirar las definiciones presentes en el léxico general, ya que a mi modo de ver nos indican aquello que hay, es importante hacer referencias de cómo surgen estas definiciones. Encuentro interesante el contenido de cada definición de la RAE, tales como un cuerpo con límites, constituido por partes y como un conjunto de sistemas. Pero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Será una definición uniforme para los contextos que revisábamos en las diapositivas de más atrás? Recuerden, CELNAMS, usuario de terapia ocupacional, fotografía tipo selfie. A estas alturas de su formación universitaria, estarán de acuerdo conmigo en que estas definiciones no podrían ser las únicas del cuerpo. Imaginemos que observamos los cuerpos por las relaciones de sus elementos, como en un caleidoscopio. En este ejemplo, la combinación de las distintas lentes forma diversas imágenes provenientes de los elementos que están al interior del caleidoscopio. Para mayores referencias respecto a la metáfora del uso de lentes, pueden revisar el artículo del lente de McMaster en torno a la forma de mirar el proceso de terapia ocupacional. Lo que trataremos a continuación será una revisión muy general de las distintas épocas del desarrollo del pensamiento occidental, en donde trataré algunas de las representaciones más prominentes del cuerpo. Para eso, me he apoyado con referencias de historia de arte universal para comentar los estilos y las referencias al cuerpo que han hecho algunos estudiosos del tema. Cuando nos acerquemos al final de esta presentación, describiremos las representaciones según Gómez y Sastre, del año 2008, que son necesarias para cualquier análisis formal en torno al cuerpo, ya sea con fines pedagógicos o en torno a intervenciones con grupos humanos. Al final de esta presentación he agregado las referencias y los enlaces que he utilizado para la elaboración de este material audiovisual. Sírvanse a revisarlos por si requieren mayor profundidad en los temas. Comenzamos entonces con la revisión de las perspectivas sociohistóricas del cuerpo, a modo de dar un vistazo general que sitúa al estudiante respecto de las distintas maneras de ver y comprender al cuerpo. Debemos situarnos entonces en la antigüedad, haciendo alusión al mundo griego y hebreo principalmente, donde la palabra soma hace alusión a cadáver, como un conjunto de órganos y elementos. Interesante esto debido a que habitualmente pensamos el cuerpo desde una idea de dualidad. Podemos observar más la cercanía a esta visión dual cuando nos referimos posteriormente con la palabra neuma y luego se traspasa al latín en cuanto a espíritu, que significa alma, como lo opuesto al cuerpo. Ahí ya empezamos a ver nociones de dualidad. Recordemos que en las antiguas polis era importante contribuir como ciudadano y una de las maneras era por medio de un cuerpo fuerte y vigoroso. A esto podemos asociar los valores de belleza, valentía y heroísmo. Es importante mencionar que los griegos comprendían que la base o sustrato de la corporalidad responde a características biológicas, sujetas a sus propios ritmos sobre la cual se constituye el alma. Por lo anterior cobra importancia la educación del cuerpo, ante los deseos naturales y se mencionan escuelas opuestas entre sí, la cual será el estoicismo y la tradición hedonista. La primera estaba referida al cultivo de los valores por medio de la negación de los placeres materiales y la segunda, muy opuesta a la primera, relacionada con el disfrute del placer. Es por esto que según el pensamiento platónico, el destino del hombre era tratar de liberarse de las exigencias del cuerpo. Sobresale la perspectiva idealista platónica, en donde el cuerpo es un contenedor del alma que gobierna y da energía. Observamos que el retrato de Platón en la obra La Escuela de Atenas, pintado por Rafael Sanzio, con el filósofo sosteniendo el libro del Timeo, ahí en la fotografía que tenemos, que fue escrito por Platón. Con el brazo izquierdo y con la mano derecha señala al cielo simbolizando el mundo de las ideas.
Seguimos en la antigüedad, reconociendo el aporte del filósofo griego Aristóteles. Según los autores citados previamente, la obra de este filósofo presenta dos momentos, siendo el primero de ellos de concepción dualista, en cuanto a la separación entre materia, por un lado, y de las ideas, y más tarde se diferencia hacia la conceptualización de materia y forma. Aquí se desprenden de Aristóteles ya las perspectivas materialistas. Es importante señalar que cuando hablamos de materia y forma, ya trascendemos de cierta forma este dualismo inicial que tenía Aristóteles. Para esta segunda idea, algunos filósofos señalan que para tener alma es necesario el cuerpo, por lo que se habla de una unidad entre mente y cuerpo. Como han podido revisar en otras versiones ya pasadas de terapia ocupacional, en la Edad Media existía una necesidad de fundamentar el cristianismo desde la filosofía, tomando ideas tanto de Platón como Aristóteles. Por lo tanto, por eso nosotros hablamos tanto de estos dos filósofos ahora en esta presentación. De Platón proviene la idea de que el cuerpo es la cárcel del alma, justificando lo que posteriormente, cuando revisemos de manera más profunda la Edad Media, da paso al castigo del cuerpo como forma de controlar los impulsos biológicos, por lo que podríamos decir que fue más útil para fundamentar la religión cristiana. Habiendo rescatado el aporte de estos dos filósofos de la antigüedad, cambiamos entonces a la Edad Media. Habitualmente, si ustedes se dan cuenta, los autores se refieren a esta época como la Edad Oscura o del oscurantismo. Sin embargo, muchos autores se han referido a ella como un periodo que es necesario de análisis en cuanto al triunfo del cristianismo y de sus símbolos. Con fines prácticos para nuestro curso, veámoslo como una matriz de significados que se mantienen aún en el presente. Hagamos algunas relaciones de esto con nuestros entornos cercanos acá donde vivimos, en el sur de Chile. Acá en esta época podemos observar una tensión entre lo que es el cuerpo y el alma. Por una parte es objeto de deseo y posible encarnación del demonio, y por la otra es la encarnación de Dios en Jesucristo. Sin embargo, retomando una idea de unidad en el ser humano, cuando nosotros hablamos de un filósofo medieval, reconocemos siempre la figura de Tomás de Aquino. Él entiende al hombre como una unidad. Esto quiere decir que existe una relación natural entre cuerpo y alma, sin un antagonismo mayormente relevante. Por otro lado, dentro de las representaciones del cuerpo, el cuerpo femenino era concebido casi como un demonio, donde el pecado original es comprendido como el pecado sexual, y el cuerpo de la mujer es el desencadenante de los deseos mundanos y carnales. Aquí, la santidad se consigue trascendiendo al cuerpo y siguiendo hábitos ascéticos. Es importante mencionar la alusión de algunos autores respecto a que si bien existía una hegemonía de la religión cristiana, las prácticas paganas sobrevivían en las zonas rurales, ya que eran zonas o lugares menos poblados. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, observamos una pintura propia de la época, denominada de estilo románico. Este estilo muchas veces iba integrado con la arquitectura del medioevo, siguiendo sus reglas tales como el apego a la geometría y las formas simétricas. Si seguimos observando, más que las proporciones del cuerpo humano natural, se prefieren las proporciones del cuerpo racionales. Esto nos brinda una explicación respecto a por qué las figuras se observan sin perspectiva o mucho más alargadas. Como veremos más adelante, las figuras en las obras o pinturas van a adoptar el tamaño según la relevancia que quiere plasmar el autor, el énfasis en relación al tamaño. Como un dato interesante, habitualmente las manos y los ojos son más importantes en este tipo de obras. Además, en este periodo de la historia no se caracterizaban los desnudos, sin embargo, la imagen infantil
que estaba asociada a la pureza, y aquellos que podían entrar al reino de los cielos se encontraba desprovista de sus vestimentas. Interesante también es poder observar el símbolo de las lágrimas, como de las mujeres, de las vírgenes, de Jesucristo, ya que tiene todo lo que es el arrepentimiento una connotación espiritual. Hacemos un cambio en la diapositiva y también de era. Observamos aquí una imagen del Renacimiento, también denominado como parte de la época moderna. Esta pintura corresponde al pintor Botticelli, llamada El nacimiento de Venus. La escogí porque, según los historiadores del arte, representa un icono de las obras renacentistas, en donde se rescatan las obras de la antigua Grecia en torno al humanismo. Se dice que estos artistas redescubrían verdades en torno a las obras clásicas, en un principio protegidos y ocultos de la Iglesia católica, que todavía seguía teniendo mucha influencia y mucho poder. Por ejemplo, en el cuadro de Botticelli se retrata a la diosa Venus, que es una diosa pagana y fue hecha a pedido de unas familias más ricas y poderosas de ese entonces en Italia, la familia Medici. Interesante rescatar la posibilidad de retratar obras que no aludían a las creencias cristianas y además demostrar el cuerpo femenino como pocas veces se había hecho antes. Entonces tenemos aquí una noción que es bastante rupturista para la época. Esta obra hace alusión al mito de nacimiento de Venus, donde Saturno desgarra los genitales de Caelos y los lanza al mar. Junto a la espuma nace la diosa Venus, que es transportada por el dios del viento sobre una concha a las orillas de la isla de Chipre. Aquí es concebida por las estaciones, representada por la mujer que intenta cubrirla. En el cuadro observamos al centro a Venus, a la izquierda al dios del viento y a la diosa de las flores, mientras que a la derecha la recibe Horas. Notemos que estas obras se encuentran llenas de simbolismos que muchas veces eran disruptivos para su época. Al final de esta clase les voy a dejar un link con los enlaces donde he extraído los textos guías de esta clase, además de referencias de las obras de arte para que puedan indagar más al respecto de los simbolismos de estas obras renacentistas. Fíjense ustedes nuevamente en la obra de Botticelli, ¿ya? Los cabellos rubios, largos, cubriendo levemente las partes del cuerpo mucho más íntimas de la diosa, que dicho sea de paso, era una diosa que simbolizaba lo que era la belleza, la fertilidad, ¿ya? Y todas ellas eran virtudes que cuando el cristianismo era potente estaban prohibidas. Acá tenemos otra obra, que es una obra del pintor Miguel Ángel, llamada La expulsión del paraíso. Aquí el autor retrata dos escenas del Génesis de la Biblia, siendo la primera que ustedes ven a la izquierda, la tentación, y la segunda escena es la expulsión del paraíso. Entonces, en la primera escena podemos observar a Adán y a Eva siendo seducidos por el demonio. Este demonio se encuentra enroscado en forma de serpiente en este árbol que nosotros podemos ver acá. Nótese que Eva se encuentra retratada con proporciones masculinas debido al desagrado, como comentan los autores, los estudiosos de este tema, hacia el cuerpo femenino. Además, fíjense en que solo ella hace contacto visual con la serpiente, mientras que él intenta escapar de la tentación haciendo la vista a un lado. En la segunda escena se observa la expulsión del cielo, de la mano de un ángel que está vestido con túnica roja, con espada en mano, aleja a los pecadores del paraíso. Observen sus rostros y que la apariencia de Eva está mucho más envejecida y también avergonzada. Énfasis acá en estas pinturas de la relevancia de este cuerpo bien formado, bien musculado, y también estos detalles anatómicos que son propios del Renacimiento.
Entonces, durante el Renacimiento existieron múltiples artistas dedicados al desarrollo del cuerpo y de sus obras, por mencionar algunos como Dante, Tomás Moro, Da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, y comenzó a primar, a diferencia de la Edad Media, el individuo por sobre la comunidad. De esta manera podemos decir que el cuerpo marca el límite entre un sujeto y otro. Vamos haciendo este cuerpo como factor individual, debido al surgimiento progresivo del concepto del individualismo en el hombre renacentista. Esto principalmente en las ciudades mucho más grandes, por sobre las zonas rurales. Nuevamente se van dando algunas distinciones entre lo que es el fenómeno campo-ciudad. Y no podemos hacer una revisión sociohistórica sin mencionar a los anatomistas del siglo XV, siglo XVII, quienes comenzaron a hacer disecciones y a nombrar aquello que anteriormente era desconocido y era totalmente un misterio. El movimiento renacentista y sus ideas fueron un caldo de cultivo para la emergencia del movimiento racionalista propuesto por Descartes, donde se acentúa esta división entre lo que es cuerpo y mente que hemos oído o que hemos conversado previamente. Recordamos la célebre distinción entre res cogitans, mente, y res extensa, materia, en donde la mente y el cuerpo son distintos, observando una interacción por parte de la mente por sobre el cuerpo. Una cita de Gómez y Sastre del 2008 la encuentro muy interesante de compartir en este punto. Ellos se refieren a lo siguiente: un dualismo del tipo que sostiene Descartes tuvo que enfrentarse a serios problemas. Si existe un lugar donde se produce la interacción entre la mente y el cuerpo, o la mente y el cerebro, este lugar ha de ser localizable. Sin embargo, las especulaciones de Descartes, inicialmente él pensó que el lugar de la interacción se encontraba en la epífisis, fueron pronto refutadas. Tampoco se halló el cerebro en ningún otro lugar visible en el que el comportamiento de las neuronas solo fuera explicable por la acción de un espíritu inmaterial, que era la idea que proponía Descartes, en donde todo lo que tenía que ver con la mente era mucho más importante y el cuerpo quedaba desplazado a un segundo lugar. Aquí la mente gobernaba el cuerpo y todo se podía explicar en torno a este espíritu racionalista. Cambiamos de diapositiva y acá podemos observar la obra de Francisco de Goya, denominada El 3 de Mayo. Según los críticos, Francisco de Goya es uno de los principales exponentes del arte moderno y podemos observar una obra que retrata el episodio histórico acontecido en España, cuando un grupo de civiles fueron fusilados por las tropas invasoras de Napoleón Bonaparte. Según un autor que hace críticas de arte, de nombre Todorov, la ilustración corresponde a un episodio bisagra de la historia europea. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que entre el siglo XVII, XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, es un momento de cambio radical entre el mundo antiguo y el mundo moderno, en el que los pequeños cambios acumulados desde hace mucho tiempo culminan en un cambio de mentalidad. Y es en el momento en que se decide, según este autor, nuestra identidad actual, que es una identidad mucho más moderna. Siguiendo a Todorov, los artistas del siglo XVIII fueron testigos y también partícipes de la Gran División, que cindió la forma de entender la pintura entre quienes defendieron una pintura de género. Esto quiere decir que trata temas contemporáneos y representa personajes anónimos y acciones cotidianas, y quienes abogaron por una pintura histórica, centrada en la representación de temas mitológicos, religiosos e históricos, dibujados atendiendo a reglas que ya estaban fijadas. Entonces hay como una separación entre los diferentes estilos artísticos. Si ustedes pueden observar la potente imagen que propone Francisco de Goya ante este fusilamiento,
muchos críticos hablan de una interpretación bastante variada, o sea, no solamente tiene el hecho del asesinato de estos civiles, sino que también todo lo que representa para esta época de la historia. Siguiendo entonces con la modernidad, no podemos dejar a un lado la filosofía empiristas con autores tales como Hume, Locke, Berkeley, como opuesto al pensamiento racional. Esta línea filosófica parte siempre desde la experiencia que es sensorial y por lo tanto los autores señalan que el conocimiento es limitado. Para poder aclarar de mejor forma, imagínense que todo lo que nosotros estamos percibiendo pasa por nuestros órganos de los sentidos, por nuestras células que convierten, ¿ya?, los diferentes impulsos, las diferentes ondas, ya sea en este caso lumínicas, de sonido, todo lo que tiene que ver con el gusto, el olfato, y lo transforman hacia una interpretación que nosotros hacemos de manera interna. Por ejemplo, John Locke dice que nosotros conocemos las cosas concretas, o sea, podemos tocar, podemos oler, podemos sentir a través de el tacto, pero no podemos, ¿ya?, tocar el ser. El ser ante la forma que tenemos de acceder, que es lo sensorial, ya según él, según John Locke, es inaprensible. Ahora, me interesa más que recordar específicamente la propuesta de cada uno de estos filósofos, porque ustedes la pueden encontrar si hacen una revisión, es que identifiquen que el dualismo no es tan solo el predominio de una parte sobre otra. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del dualismo cartesiano, no solamente hablamos de la mente, sino que también podemos irnos al otro extremo, ¿ya? Hablar de lo que es eh, dualismo en torno a lo que es la filosofía empirista. Ahora, cuando nosotros hablamos de filosofía dualista, también hay otras divisiones, hay otros trabajos, como por ejemplo la propuesta de Spinoza, que yo les sugiero que lo puedan revisar en uno de los textos que tiene que ver con las representaciones del cuerpo. Aparece una alusión a este filósofo que es interesante que ustedes puedan revisar también. Cambiamos de periodo histórico, nuevamente, muy rápido cambiando de época en época, y continuamos con la época contemporánea. Acá podemos observar en esta fotografía la obra del pintor impresionista Paul Cézanne, titulado Los jugadores de cartas. El contexto de este movimiento artístico se da a finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, donde podemos identificar cambios sociales muy importantes para la humanidad, tales como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el Imperio de Napoleón, la restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. Según los estudiosos de arte, este estilo, el impresionismo, irrumpe como algo que genera un quiebre importante en la relación con lo establecido previamente. Luego dará paso al arte moderno. Estos estudiosos comentan que en los cuadros del siglo XVIII no se daba mayor importancia a las escenas cotidianas pertenecientes a paisajes, calles de grandes ciudades, salones de baile y de juegos donde la diversidad de las perspectivas tomadas por los autores impresionistas llama mucho la atención al ojo de ese entonces. En este impresionismo se intentan plasmar los colores y los paisajes naturales, en torno más que nada a las formas por sobre las técnicas tradicionales, con colores puros y poco mezclados. Como antecedente, este cuadro es parte de una serie de 5 obras pintadas por el autor, por si se interesan en apreciar más escenas de jugadores de cartas. Y como dato también interesante, es que el año 2012 esta pintura alcanzó en una subasta el valor de 250 millones de dólares, siendo una de las pinturas más caras conocidas en la actualidad. En esta época, la época contemporánea,
podemos rescatar algunas ideas del autor filósofo Nietzsche respecto a las ideas de Platón, que nosotros comentábamos que habían sido eh, la energía para poder fundamentar el cristianismo, principalmente por Tomás de Aquino. Esto le brinda al cuerpo un rol secundario, y este filósofo Nietzsche hace una reflexión respecto a las consecuencias que tiene esto. Y él, según González, citado en Gómez y Sastre 2008, Nietzsche observaba la razón y el alma como parte de un solo cuerpo y lo mencionaba como el sí mismo. Este sí mismo habita en tu cuerpo y es tu cuerpo, dice Nietzsche. Por otra parte, Gabriel Marce, uno de los precursores de la fenomenología en Francia, señalaba la necesidad de una filosofía concreta, en donde el cuerpo estaba unido a una reflexión ontológica, lo que promueve un cambio importante en la manera de observar el cuerpo hasta ese entonces. Este fenómeno estuvo influenciado también por la migración de grandes pensadores desde el este de Europa y el surgimiento de ideas de Husserl, Scheler, Heidegger, además de propuestas de escuelas de psicología tales como la Gestalt y el psicoanálisis. La fenomenología francesa logra trascender los dualismos mente-cuerpo y declara la conciencia corporal como subjetividad, con un rol en el espacio humano y la posibilidad de comprensión ontológica del hombre por su condición corporal. Para comprender de forma un poco más concreta cuáles han sido los aportes o los objetos de estudio de la fenomenología, podemos decir que encontramos aquellos temas relacionados con la indagación de los límites del cuerpo, las influencias sociales y biológicas sobre este objeto de estudio, la influencia del tiempo y el espacio, el uso del cuerpo como lenguaje y también el cuerpo presente. En esta diapositiva podemos observar la pintura del autor impresionista francés Gustave Caillebotte, llamada El hombre y su baño. Aquí podemos observar a un hombre simple, con un retrato alejado de la imagen de los dioses o tratando de exaltar alguna cualidad o emoción particular. Ustedes lo ven entre comillas como bien normal. El ambiente, un pequeño departamento de mediados del siglo XIX, con una bañera que representaba en ese entonces un lujo de la modernidad. Se observan también pisadas que están marcadas en el suelo, al lado de una toalla, mientras el hombre afanadamente seca su espalda y podríamos pensar que también algo más que eso porque es un cuadro bastante sugerente. Si bien hemos revisado distintas etapas históricas, antes de ir finalizando esta exposición es necesario hacer énfasis en la modernidad como un paradigma. La modernidad temprana, según Bauman, en el año 2000, abarca desde el Renacimiento en el siglo XVI hasta el periodo de posguerra del siglo XX, un periodo bastante largo si es que hablamos como modernidad en cuanto a paradigma, y se caracteriza por el desarrollo de instituciones que generan una influencia marcada en la subjetividad de los sujetos, versus la modernidad líquida que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde estas instituciones comienzan a deshacerse y también su influencia. Durante este primer periodo se reconoce la emergencia del individualismo, la preferencia por la razón y la ciencia. Junto a la revolución industrial se combinan valores de esfuerzo y trabajo del sujeto moderno, que valora la meritocracia, la prudencia, el cálculo. Esto, según Fraga, resulta en una corporalidad ascética en torno a la mesura y a la aversión al derroche. Por otro lado, la segunda modernidad o modernidad líquida emergen valores referidos a la mercancía, el gasto, menor control de los impulsos, la búsqueda del placer y de la inmediatez. Varios sociólogos se han referido a esta tendencia del tener que consumir como un hedonismo imperativo. Interesante es por lo anterior dedicarle un tiempo a la revisión de las disciplinas marxistas y psicoanalíticas que han prestado interés en la explicación del capitalismo, de los efectos del capitalismo sobre el cuerpo. Desde una perspectiva postestructuralista, Fraga comenta
que en las sociedades capitalistas de consumo se cristalizan los deseos de los sujetos por medio del consumir, como aparente remedio a las necesidades del inconsciente. Cuando el consumo se hace realidad, el objeto del deseo se mueve a otra necesidad creada por precisamente el sistema. Entonces nunca vamos a estar satisfechos. Acá en esta obra de la diapositiva observamos a Joan Miró, denominado el Gran Carnívoro, perteneciente al género surrealista. Este género tuvo como precursor al poeta André Breton, quien había trabajado antes como camillero en un hospital psiquiátrico y de esta forma había conocido las influencias del psicoanálisis de Freud. En torno a la representación de la locura, tomó influencias del marxismo en cuanto a transformar la realidad por medio del objeto producido por el hombre, pero desde la emergencia del oculto del inconsciente. Haciendo un resumen de las interpretaciones del cuerpo más relevante, esta diapositiva nos muestra, en primer lugar, la perspectiva platónica o patrística, de naturaleza dualista, donde el cuerpo es dejado en segundo plano. Con patrístico nos referimos a los primeros siglos del cristianismo, donde se generaron las doctrinas de la Iglesia, y también se fundamentó la religión con estudios de filósofos antiguos, incluyendo la difusión del credo por los distintos territorios. La perspectiva aristotélico-tomista, donde el hombre es unidad conformado por materia y forma con una valoración positiva del cuerpo. La perspectiva racionalista, postulada por Descartes, donde se genera la visión entre mente y cuerpo, existiendo una preferencia por la mente y la conciencia. En la perspectiva mecanicista, más abajo, se explica el cuerpo conformado por elementos físicos y está sujeto a sus propiedades como los modelos físicos de ese entonces. Esto es una aproximación a lo que habitualmente denominamos la máquina humana. En la perspectiva materialista se accede a la realidad por medio de los órganos sensoriales de naturaleza material, valga la redundancia. El hombre no puede superar los límites de la materia. No podemos, como decíamos hace un rato, tocar el espíritu. Después seguimos con la perspectiva de la fenomenología, que dice que el hombre no tiene un cuerpo, sino que su cuerpo es en el mundo. Se estudian aspectos de tiempo y espacio, la existencia, la conciencia, la libertad y también el otro. Según Gómez Sastre, es en el cuerpo donde la existencia humana adquiere una dimensión espacio-temporal, y es este el que hace al ser humano parte activa de su naturaleza y del proceso de la vida. Con esto ya vamos terminando nuestra presentación y observamos acá una obra de la autora mexicana Frida Kahlo que se denomina Mi nacimiento, vida y muerte sobre una cama. Según la autora Bolaño, esta obra hace alusión a un ciclo de vida y muerte, añadiendo, como muchas otras obras de esta autora, la sangre, presente en el día a día de las mujeres junto al aborto, el maltrato y la violencia doméstica. Antes de cerrar esta sesión, les voy a dejar algunas reflexiones a modo de cierre. El resto, la idea es que las puedan aportar ustedes en sus ensayos. La primera de estas es que no es posible afirmar una naturaleza única del cuerpo. Ahora entonces podríamos comprender la frase que hay tantas naturalezas de cuerpo como cuerpos existen. También podemos decir que las influencias de lo sociohistórico se encuentran presentes en los discursos cotidianos. Podríamos preguntarnos entonces cómo estas ideas viven en nuestros entornos, en nuestros usuarios, en el lenguaje del pescador, del obrero o del campesino en la región de los lagos. También a lo largo de la presentación hicimos algunas relaciones con obras de arte, debido a que el arte es expresión. Según Naval, es un lenguaje que transmite. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, los diversos periodos históricos también retrataban, desde el punto de vista de la expresión del arte, las ideas o las representaciones más importantes. Entonces, los encuentro bien interesante poder analizarlo.
Además, hemos observado a lo largo de la historia estos dilemas referidos al monismo y al dualismo. Esto ha sido comentado también en otras versiones de terapia ocupacional, pero lo que es importante es que estas ideas de dualismo también han ido evolucionando, no son estáticas. En el siguiente punto podemos nosotros observar las influencias de diferentes autores que son contemporáneos en esta comprensión del cuerpo, por ejemplo, la Gestalt o el psicoanálisis, para poder observar lo corporal en torno a las redes sociales, a la imagen del cuerpo digitalizada. Podemos decir, para ya ir concluyendo, que existen algunas limitaciones de estas representaciones ante un análisis cultural. En la siguiente clase queremos hablar de la línea antropológica del cuerpo y los cambios en torno a observar lo corpóreo de cultura a cultura. Damos entonces por finalizada esta presentación. Acá la bibliografía que he utilizado para poder armar las diapositivas y las referencias con respecto a las obras de arte. Que les rinda y nos vemos en otra clase dedicada al cuerpo. Chao, chao.